¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí en la Tierra Buena para el Día del Señor, abonando, moviendo, sí, dejándonos también nosotros mover, ¿no? Sí, sí. O esperemos que con docilidad poder movernos, ¿no, Miguel? Sí, es muy difícil porque nuestra religiosidad nos tiene encandilados, ¿no? Atrapados. Parece que ya estamos bien con Dios. Sí. Y el Evangelio de hoy, precisamente de este domingo, nos habla de que estar bien con Dios requiere estar bien con los hermanos. Y entonces... Es un plus. Sí, no, es la verdad de las cosas, es que Dios no le importa cómo estemos con Él, sino que estemos bien con los hermanos. De hecho. Sí. Y para esto nos mueve el tapete, nos pone contra las cuerdas, y en ese sentido yo creo que soy más reticente al cambio, que cuando me hablan de que Dios me ama y yo tengo que estar bien con Dios, eso me parece más fácil, más lindo. Y más facilón también, es como más superficial. Sí. Pero cuando el Evangelio toca nuestras fibras más profundas y la relación que nosotros establecemos con los hermanos y el tipo de relación que establecemos con los hermanos, eso es otra cosa. Ahí ya. Entonces ya estoy así como gato sacando los dientes, ¿no? Como niño chiquito tirándome al piso, haciendo mi pataleta. Y pues es un evangelio precioso. Sí. ¿Nos puedes hacer el favor de leer? Sí, claro. Y entonces estamos en Mateo. Continuamos con el capítulo 5 que ya habíamos iniciado. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te meta a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima,
expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Qué bien, ¿no? Uy. Es un evangelio que me encanta porque da sentido a toda nuestra vida cristiana. Es un evangelio que tiene mucha carnita de donde sacar. No vamos a poder aclarar todos los símbolos que tiene este evangelio, ni todas las frases, porque cada una de las frases es un compendio. Tiene mucho. Y pues seguramente el Señor no hizo un discurso así articulado y completo, sino que es un resumen que hace Mateo de los dichos de Jesús, de las enseñanzas que Jesús fue diciéndole a los apóstoles durante mucho tiempo. Y entonces, pues es todas estas frases son un compendio que tendríamos que desglosar tranquilamente. Y no nos da tiempo ahorita. Yo te propongo que hagamos unas pistas de reflexión, que centremos nuestra reflexión en no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, plenitud. Es importante entender que Mateo está escribiendo a las comunidades conversas del judaísmo al cristianismo. Y entonces, en tiempos de Pablo, hubo una corriente de los dichos de Pablo que malentendía este asunto de la ley y de la gracia. Cuando Pablo dice la ley mata, la gracia plenifica, no se refiere a que la ley del Señor del Antiguo Testamento quede abolida, que ya no sirve para nada, sino al contrario, esa ley del Antiguo Testamento no hay que mancharla con los preceptos humanos de las reglas humanas, y entonces hay que tener mucho cuidado de que no confiemos en la ley ni en la justificación de la ley. Esto es todo un tema que tendremos que tratar en algún momento. Claro. Pero el Evangelio de Mateo corrige la falsa interpretación de este dilema de si la ley es importante o no es importante. Mateo, a la hora de escribir a las comunidades convertidas del judaísmo, les aclara: la ley del Antiguo Testamento hay que revisarla, hay que verla a partir de los ojos de Cristo, a partir del cristal de Cristo. La ley del Antiguo Testamento no es válida para una persona que ha sido conversa al cristianismo, sino a partir de Cristo. Nosotros los cristianos vemos el Antiguo Testamento únicamente a partir de la persona de Cristo. El Antiguo Testamento dice muchas cosas que ya están superadas por Cristo. Superadísimas. Por ejemplo, las reglas de pureza y la distinción que tienes que tener con los pecadores. Para amar a Dios tienes que separarte de los pecadores, pero aquí hay un precepto muy distinto. El que desprecia a uno de los hermanos es reo de condenación eterna. Sí. Y ya es otra base de moral, es otro principio espiritual muy distinto al que se mantenía en el Antiguo Testamento.
Entonces nosotros vemos que a partir de Cristo, nosotros tenemos que reinterpretar el Antiguo Testamento de forma que el Antiguo Testamento nos hable hacia Cristo, nos dirija hacia Cristo. Y por eso Mateo escribe esta frase tan importante para nosotros: no he venido a abolir la ley, a los profetas, sino a darles plenitud. El Espíritu Santo va dándole plenitud a cada una de las letras. Tenemos una enseñanza que nos hace reflexionar que la ley antigua, que se quedaba en los actos externos de la persona, es incompleta. La plenitud es que esos actos externos reflejan un acto interno, hablan de una decisión interna, de un criterio interno. La educación comienza por los actos externos, y cuando la gente madura va interiorizando estos principios externos a tal punto que los hace criterios. Por ejemplo, al niño le decimos lávate las manos o métete a bañar, lávate, y lo tenemos que lávate los dientes, y le tenemos que obligar a bañarse, a lavarse los dientes, a lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño. Pero esto es un acto externo, que es un aprendizaje que a la hora de madurar la persona va a interiorizar. Tiene que cuidar su cuerpo, tiene que estar en armonía con el universo. No solo es el hecho de lavarse las manos, claro. no solo el hecho de bañarse, sino que es el hecho de cuidarte, cuidar tu cuerpo, estar en consonancia con tu cuerpo, estar oyéndote a ti mismo. Y me parece que es muy importante el que nosotros utilicemos estas normas de limpieza para el trato personal. Para el trato personal. No es válido que nosotros no nos bañemos y que estemos en un mundo apestando, ¿no? O claro, en un mundo, pues, haciéndole sufrimiento a la esposa o a los hijos. No, claro. Bueno, esta es la interiorización de esta regla externa. Y entonces el Señor nos va diciendo, habrán oído el precepto, ustedes oyeron el precepto antiguo de no matarás. Eso, pues, es buenito, ¿no? Nos mantenemos en un lugar buenito. Permanece. Pues es difícil, es dificilísimo que una persona que nos oye o nosotros matemos a alguien, pero no nos podemos conformar con eso. Eso es para los niños. El no matarás es para los niños. Para los adultos tenemos que interiorizar esta doctrina de amar la vida y de respetar a los demás. Y por eso nos dice, habrán oído que se dijo, no matarás. Pero yo les digo que si desprecias a alguien, serás castigado como reo de muerte. Es decir, el extremo de la regla que en un principio es una regla exterior que el Señor interioriza y va dándonos una pauta. Construir una actitud, ¿no? Una actitud, un criterio interno, una conversión en el corazón. Profunda. Porque a veces no decimos en la confesión, yo no he matado a nadie, yo soy bueno. Pero con nuestra lengua estamos despreciando, haciendo chismes, matando a la gente. Y entonces la plenitud a la cual estamos llamados como una gracia no es una regla estricta, sino es una oportunidad para nosotros de trabajar en donde se gestan los asesinatos. Sí. Allí en el corazón humano, allí en la mente humana, se gestan los asesinatos, se gesta la guerra.
Y entonces los cristianos tenemos que profundizar a tal punto de desmantelar nuestros pensamientos macabros, desmantelar nuestros sentimientos de rencor, de resentimiento. Y si los vamos desmantelando, le vamos dando la plenitud a la norma externa y hace un mundo mejor. Nos hace vivir más adecuadamente y nos hace felices. No es posible que nosotros digamos, yo no mato, pero adentro de mí yo no vivo contento. Adentro de mí yo vivo enojado, yo vivo con rencor, con resentimientos, le guardo a todo mundo lo que ha hecho de 20 años para acá. Cuando uno discute con alguien, pues salen los resentimientos de años. Lo que está ahí escondido, sí, agazapado. Y a veces ni tan escondido, lo tenemos muy presente. Ay, peor. Que no nos deja interactuar con las personas adecuadamente. Sí, sí. Por eso te decía y les decía al principio que este evangelio nos hace olvidarnos un poquito de Dios. Y nos centra a Dios en la mirada de lo que verdaderamente nos hace daño. A los fariseos y a la gente religiosa que se creían muy bien con Dios, se sentían muy bien con Dios, les dice, no, por ahí no. No, por allí no. Es bueno que estés bien con Dios, pero si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte. Hay que decir que el altar de nosotros, el de la misa, no es el altar al cual se refiere Jesús. El altar al cual se refiere Jesús era el altar de los holocaustos, es decir, de los sacrificios de los animales para la remisión de los pecados. Ese altar se parece mucho más a la confesión que a la Eucaristía. Sí, porque era reconocer el propio pecado y ofrecer un sacrificio, sí, para la reconciliación, para que Dios nos perdonara. Esto ya y claro, queda invalidado. Ahí la cuestión era, pues, ¿para qué? ¿No? Sí. Si no vas y te reconcilias. Y Castillo dice, a propósito de la confesión, porque es muy simpático, dice a propósito de la confesión, dice, ¿qué me representa? Que yo le falto a mi esposa y voy y le pido perdón al cura. No, voy y le pido perdón a mi esposa, que es a quien ofendí. Así es. Si no, no tiene sentido. Y sentido. fíjate, no nos dice que si tenemos algo en contra de los hermanos. No. Nos dice si algún hermano tiene algo en contra tuya. Puede ser válido y puede ser ilegítimo. Los hermanos, las personas tienen ideas de nosotros. Y hay que reconciliarnos con esas ideas, con esa persona que tiene a veces una mala información, a veces nos critica porque tiene una mala información, un detalle que no es válido, pero nosotros tenemos que saber que la reconciliación es parte importantísima en nuestra fe, tan importante que dice, no me presentes holocaustos a mí. Ve y reconcíliate. Pues eso. Esto no es así de literal en la vida diaria. No podemos ir a ver a una persona que se sintió ofendida en el metro porque nos vio que hicimos algo que no se explicó. Entonces, pues hay que buscarla por toda la Ciudad de México para... No, en la vida diaria no es así, pero hay que tener este criterio de atender a los que a los que hemos ofendido por alguna razón, aunque no sea válida, porque nos vieron o porque les pareció que los vimos feo, o porque les pareció que les sacamos la lengua. No es cosa de decir, allá él que se las arregle, ¿no? No, el principio de la paz es dejar tu ofrenda en el altar
e irte a reconciliar con tu hermano que sabes que tiene algo en contra tuya, y vuelve a ofrecer tu sacrificio. Entonces, es decir, sí. Y entonces sí, vuélvete a estás reconciliar. reconciliado. Es como una doctrina de conveniencia, ¿no? Cuando vayas por el camino, por la vida, vete reconciliando con tus enemigos. No vaya a ser que llegues ante el juez y que el juez oiga a tus enemigos y te llame a la policía y te arresten y te metan a la cárcel y tan. Es una conveniencia. La doctrina de Jesús es una conveniencia. Tenemos que ser muy astutos para la conveniencia, no convenencieros en el sentido negativo de la palabra, de estar como marrilleros, viendo como que sacamos, sino conveniencia, verdaderamente lo que nos conviene. Nos conviene ir por el camino reconciliándonos con los hombres, porque no vaya a ser que lleguemos a la vida eterna, en donde vamos a estar en el juicio. Yo me imagino, una imaginación, estar en el juicio y toda la sala, pues con nuestros amigos, con nuestros enemigos, nuestros padres, nuestros hermanos, el vecino, la vecina, al que le hiciste daño, el que te hizo daño. Y allí que ya se sabe todo, dice el Evangelio, no vaya a ser que llegues allí y que te saquen un trapito al sol que ya no puedas remediar. Es conveniente, el Evangelio es conveniente. Sí. Es pacificador, es conveniente, es liberador, es liberador y es una forma de ir viviendo en plenitud. Ahora, fíjate que me parece muy importante subrayar que en la transmisión de la fe habría que evidenciar más estos aspectos, porque luego nos quedamos mucho también, hay que decirlo institucionalmente, en los formalismos. Y la catolicidad reproduce modelos de esos tradicionalismos, de estos institucionalismos que no le dejan espacio al Evangelio. Y entonces, cuando yo no entiendo que el Evangelio es pacificador, es liberador, es sanador, y me lo presentan como un lastre que tengo, como un tambache de leyes. Como un tambache de leyes. De leyes morales. Con estar ahí, lo que decíamos ahí, con la cara amargada y sufriendo y contando los sacrificios que el Señor me hace hacer, porque qué barbaridad. Así es. Pues por supuesto que no vamos construyendo el reino, no vamos anunciando el Evangelio, vamos anunciando, pues sabrá Dios qué, o los que anuncian. Y entonces creo que es muy importante que esto también se refleje en los procesos de formación, en los procesos de transmisión de la fe, tanto en los pequeñines, sobre todo en los pequeñines, que si estamos ahí martirizando con duro y dale de los 10 mandamientos, pero también en los procesos de formación de los adultos, de los jóvenes, donde podamos presentar un camino como el que presentó Jesús, que es un camino gozoso, libertario, sanador, restaurador, deshace las pacificador, que no pone un género sobre el otro, porque este evangelio es un bombazo. El siguiente aspecto que menciona y que quiero hacer énfasis es la cuestión del adulterio. Ya habíamos dicho en alguna ocasión que las mujeres eran las sujetas del adulterio. Los hombres no, porque los hombres podían tener varias mujeres, pero cuando una mujer
de una mujer se trata, no podía tener varios hombres. Eso era una cuestión que la monogamia del cristianismo aclara y ya queda como asentado: un solo hombre para una sola mujer para un solo hombre. Pero en el Antiguo Testamento la posibilidad de que un hombre tuviera varias mujeres era una posibilidad grande, salvo que la mujer tuviera, como en el caso de David, que se acuesta con Betsabé. Betsabé era de otra persona. No desearás la mujer de tu prójimo, nada más. Puedes desear a todas las mujeres menos a las de tu prójimo, porque te puedes casar con todas las mujeres habidas y por haber, salvo con las mujeres de tu prójimo. La que ya tiene dueño. ¿No? Las que ya tienen dueño. Era una cuestión también de posesión. Sí, sí. Y el Señor rompe esta visión de posesión y esta visión injusta y hace que el adulterio pueda ser parejo. Cuando una mujer casada se mete con un hombre, pues es una adúltera. Pero también un hombre casado que se mete con otra mujer puede ser un adúltero. Y es reo de condenación, como el Antiguo Testamento lo mencionaba. Cuando una mujer era cachada infragante en el adulterio, se convertía en reo. Sí, de pedradas, la mataban a pedradas, como el Evangelio nos dice. Pero el Señor rompe esta estructura de poder y de manipulación de las personas y, por supuesto, de posesión, ¿sí? De sumisión, de posesión. Y también en este mismo pasaje Jesús no está hablando propiamente de divorcio, ¿no? Había otra institución que era el repudio, porque obviamente el varón hebreo no se divorciaba, repudiaba, la devolvía, la sacaba de su vida. Y se la devolvía al papá. ¿No? Era como un traste. Creo que es importante subrayarlo porque no lo podemos entender en el sentido en que entendemos el divorcio. Por supuesto. Frecuentemente en algunos sectores cristianos hacemos estas operaciones raras con la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y le damos un sentido que absolutamente no tiene en el texto. En el texto y en el contexto del texto, el contexto era que una persona, que el marido le decía: ya no me gustas y ya estoy fastidio de ti, la iba a devolver con su papá. Esa persona no se podía casar otra vez porque estaba señalada por el repudio, ¿no? Difícilmente otro hombre la tomaba por esposa. Pero el repudio era una cosa que le caía de peso a toda la familia. Esta mujer me la devolvieron, y pues el papá la trataba mal, los hermanos y las hermanas también, como que fracasaste en la vida. Y el varón feliz porque tenía otras y porque se puede volver a casar. El Señor nos dice: tanto uno como el otro quedan totalmente señalados por el adulterio. Sí. Bien. Están ahí a la par. Sí. Y pues ya termino con una cosa que a mí me gusta mucho. Cuando yo la escuché, me pareció una pista de espiritualidad muy grande. A veces lo logro y a veces no lo logro. Yo estoy consciente de que esta pista que da el Señor es una pista muy complicada, porque requiere que ajustemos las tuercas en varios niveles y en varias cosas para poder vivir esto. Han oído: no juréis en vano. Es decir, no juréis cuando no vaya a ser cierto.
Pero yo les digo, no juréis. De plano. De plano. Porque el juramento es un balazo en el zapato, ¿no? Si yo necesito jurarte, voy a estar en la grabación, te juro que voy a estar en la grabación de Tierra Buena puntual. Puntualísimo. Es decir, cuando no te juro, mi palabra queda en descrédito. Tengo que jurar porque yo en mi interior siento que yo soy un mentiroso. Sí. Que digo muchas mentiras y cuando digo la verdad tengo que jurar para que me creas. Como un papá que le dice a su hijo, el sábado te prometo, te juro que vamos a ir a la feria. Y no van un sábado. Y te juro que este próximo sábado sí. Y no van. Bueno, es un juramento que en sí mismo lleva el descrédito. En sí mismo hay una consideración de que somos mentirosos. De falsedad, de mentira. Ajá. Entonces, a mí me ha dado mucha luz esto de digan sí cuando es sí y digan no como cuando es no. A veces fallo, yo estoy consciente de que a veces fallo o mucho fallo en esto, pero yo he procurado que mi palabra sea sí cuando sea sí, que mi palabra sea no cuando sea no. Nos metemos en un problema porque mis amigos me dicen, vamos a ir a comer, ¿puedes ir? Lo más sencillo es decirles que sí, y a la mera hora no llegar. No llegué. Porque se me atravesó algo. Una confesión. Yo, sí. Una unción de enfermos. Sí. Me recuerdas algo que no quiero recordarme. Bueno. Pero es una frase que nos saca del problema. Sí. Yo cuando sé que no voy a ir, les digo no puedo. Tengo otro compromiso, tengo a lo mejor menos importante, pero ya hice el compromiso. Está el compromiso hecho. Me acuerdo mucho de don Jorge Martínez, que en el seminario nos decía fidelidad a la palabra dada. Y se refiere a las promesas celibatarias y las promesas del sacerdote. Eso es una frase de la Optatantutsius, que es la formación de los seminaristas. Pero yo la aplico más allá. No solo en la cuestión del celibato, no solo en la cuestión de la pobreza, de la obediencia, sino yo la aplico en toda mi vida. En la vida diaria, ¿no? En la vida diaria. Te da más serenidad, Sí. más libertad, Sí. menos Fidelidad presión. a la palabra dada. Si yo digo que voy a llegar a las 8, llegar a las 8. Si yo digo que voy a ir. Si yo digo me voy de vacaciones, iré de vacaciones. No le voy a decir a mi comunidad, me voy de retiro y me voy a Acapulco. No. Bueno. Cuando me voy de retiro, digo me voy de retiro. Y cuando me voy a Acapulco, digo me voy a Acapulco a descansar. Es como una cosa que nos hace ser de una sola pieza, de un hombre que no tiene doblez. Auténtico. Un auténtico. Decía uno de mis superiores, lineal. Perfecto. Sin tantos zigzags, ¿no? Lineal. Ajá. Bueno, yo creo que... Pues tenemos mucha tarea. Es en verdad el evangelio, bueno, cada evangelio, todo el evangelio. Pero en especial Pero esto sí nos plantea pues varias cuestiones que necesitamos ir reflexionando e ir implementando también en la acción pastoral, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos ahí permitiendo que el Señor remueva ahí nuestra tierrita y nos machaque ahí los terrones. Muy bien. Pues muy bien. Miguel, gracias. Gracias, Victoriano. Bendiciones.